En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Cuaresma está comenzada, segundo domingo de Cuaresma. El mensaje más fuerte de la Cuaresma no es solamente de ella, pero sí la Santa Iglesia Católica, que quiere insistir más que en otras épocas en la Cuaresma. Y uno de los temas que ella escoge para insistir, sin duda, es la conversión. Tenemos que cambiar, todos tenemos que cambiar. Algunos en temas más graves, pecados mortales, ojalá que no. Pero quien más, quien menos, todos tenemos que cambiar en tal o cual pecado que yo he cometido, tal o cual defecto que yo tengo. Entonces el gran tema de la Cuaresma es la conversión personal. Y eso se trasluce de una u otra manera en todos los textos de ella, y por eso yo había escogido para esta prédica relacionarlos de este domingo con los del domingo pasado, domingo de Témporas, hace 2 días, que eran hermosísimos, todas las liturgias hermosísimas. Por eso lo importante de tener los misales, para poder leer esos textos. Entonces vamos a tratar de entrelazar los textos de este domingo con los del viernes pasado, y hacer una insistencia en la conversión personal. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que convertirnos. La epístola de hoy no se las iba a leer la traducción en español porque la tenía toda para un primer punto de mi prédica. Este primer punto les releo las partes de la epístola con algún comentario. Dice San Pablo en los Tesalonicenses: hermanos, os rogamos y obsecramos en el Señor Jesús que así como habéis recibido de nosotros, de qué manera os debéis comportar y agradar a Dios, así os comportéis, para que abundéis más, para que crezcáis más en la gracia santificante, en la santificación personal. Abundar en la gracia santificante, avanzar un poquito en la santificación personal, sin ninguna duda tiene que ver con eso de convertirnos. Todos nos tenemos que convertir, todos tenemos que cambiar en tal o cual punto. Esta es la voluntad de Dios, hermosísimo en latín. Ec est enim voluntas Dei, santificatio vestra. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos sin ninguna duda. Y no sé si muchas veces nos santificamos tanto. Y fíjense que lo que se opone a la santificación personal también, sin ninguna duda, son nuestros pecados. Son nuestros pecados, son las cosas malas que hacemos. Y los pecados son variadísimos. Y uno puede preguntarse si hay 1000 tipos de pecados. ¿Por qué a renglón seguido San Pablo dice, santificados, eso quiere Dios? Y a renglón seguido va a dar ejemplos de cosas que obstruyen la santificación, y sin embargo, habiendo miles de clases de pecado, él va a insistir en la lujuria. ¿Por qué? Porque la Santa Iglesia Católica, y muchos domingos lo hace, no sé si son tal vez hasta 10 domingos, muchos domingos durante el año la Santa Iglesia Católica insiste en eso, y los santos lo han dicho. El pecado no es el único, pero el pecado que más almas lleva al infierno es la lujuria, tristemente y realísticamente. San Alfonso María Ligorio, casi literalmente, me acuerdo de una frase de él, que si no me confundo está en su obra más importante, que es la teología, la suma de teología moral. Casi literalmente dice: el pecado que más almas lleva al infierno es la lujuria, y aquellos que se van por otro pecado también tienen lujuria. Casi literalmente llega a decir él eso así. Y es un drama. Con el pecado original tenemos miles de malas tendencias, pero sin duda que la más fuerte es ese tipo de desorden. Por eso San Pablo les dice: Dios quiere que os santifiquéis, y os voy a dar ejemplos de cosas que obstruyen, y va a dar puramente ejemplos de lujuria. Va a nombrar 3 tipos primero de lujuria. Primera cosa que obstruye nuestra santificación: para santificarse es preciso ut absteniatis vos a fornicatione, que significa es preciso que vosotros os abstengáis de la fornicación, el pecado de lujuria entre 2 solteros. Siguiente ejemplo: es preciso que ut sciat unus quisque vestrum vasum possidere in santificationem et non in passione desideri. Y es preciso para vuestra santificación que cada uno de vosotros posea su propio cuerpo en santificación, su propio cuerpo en santidad, y no en la pasión del deseo, non in passione desideri. Si el primer pecado fue la fornicación, el segundo ejemplo es usar nuestro cuerpo santamente, no con el pecado de impureza solo en el propio cuerpo, horripilante, feo y de cabeza al infierno, si no me arrepiento de esas cosas. Ahí tienen 2 ejemplos de cosas que nos va a decir San Pablo. Y el que usa mal su cuerpo
y lo voy a relacionar con lo que pasó con Francisco aquí en Colombia. Y el que usa mal su cuerpo, dice, no uséis mal vuestros cuerpos como los paganos que no conocen a Dios. Somos católicos, somos hijos de Dios, no puedo estar usando mi cuerpo como un pagano. Dios no me da mi cuerpo para que yo lo use como un pagano. Y fíjense ahí cómo se relaciona la gravísima frase de Francisco aquí en Colombia, en Villavicencio: por las venas de Jesús corre sangre pagana. O sea que por las venas de Dios corre sangre como de la gente que no conoce a Dios. Ahí nos ilustra un poco más la gravedad de esas palabras dichas aquí en este suelo colombiano. Pero eso es un paréntesis. Segundo ejemplo, entonces, el pecado de impureza solo con el propio cuerpo contra la santificación personal, sin ninguna duda. Son todos pecados mortales, obviamente. Si yo me muero con eso sin arrepentimiento, sin confesión, derecho al infierno para toda la eternidad. Y tercer ejemplo que va a dar San Pablo, el adulterio. El adulterio. Y agrega entonces, para vuestra santificación, ne quis supergrediatur, ne quis circumveniat in negocio frater in sumum. Para vuestra santificación, en estos temas que estoy hablando, nadie engañe ni perjudique a su hermano, su prójimo. Pecar con la mujer del prójimo, gravísimo. Miren que si pecar un soltero es grave, pecar un casado o con un casado, ni hablemos la gravedad de esos pecados. Y remata la palabra final de la epístola de San Pablo, también muy hermosa y muy fuerte en realidad. Va a redondear todo lo que acabo de decir con lo siguiente, ya se los traduzco. Non enim vocabil nos Deos in immundicia, sed in santificaciones. Porque, todo lo que he dicho es porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia. En latín, la palabra inmundicia, ahí en acusativo, tiene claramente un contexto de los pecados de lujuria. En español se perdió, porque uno usa la palabra en español para decir esto es una inmundicia, está muy sucio, pero tiene que ver, porque los pecados de lujuria son una inmundicia, sin ninguna duda que son una inmundicia. Entonces, Dios no nos ha llamado, dice San Pablo, a la inmundicia, a la lujuria, sed in santificaciones, sino a la santificación. A tener vidas lindas, vidas limpias en el sentido espiritual, limpias. Los pecados de impureza son sucios. A tener vidas limpias, puras, llenas de luz, llenas de santidad. Esa es la invitación de Dios, muchas veces desoídas y muchas veces hundiéndose en el barro y en el fango de estas cosas. Ese es el primer punto de la prédica que quería traer para hoy. Y ahora un segundo punto relacionado con los pecados en general, y más con este tipo de pecados. Pregunto, ¿los pecados atraen o pueden producir castigos de Dios incluso en esta vida? Repito, los pecados, peor los que he nombrado, ¿pueden producir o atraer castigos de Dios incluso en esta vida? La respuesta es absolutamente sí. Absolutamente sí. Son peores los de la otra vida, porque son eternos, en el caso del infierno es para siempre. Pero aún Dios muchas veces castiga los pecados en esta vida. Y eso va de lleno contra la herejía, y me enojo un poco, la herejía de la falsa iglesia moderna, que cuántas veces yo mismo escuché cuando era joven. Dios no castiga, pero por favor, no sea ridículo, no va a castigar en el infierno. Si el infierno no es castigo, díganme usted, ¿qué cosa es castigo? Ridículo. Son esas frasecitas o eslóganes heréticos, sin duda que es una herejía, pero me disculpan la expresión, bobazos además. No tiene ni pie ni cabeza, existe el infierno. Si eso no es castigo, díganme usted, ¿qué cosa es un castigo? Pero acá yo quiero recalcar que incluso Dios castiga en esta vida. Claro que sí. Y a veces Dios castiga en esta vida, a veces individualmente. Tal individuo que hace tal pecado recibe un palo. Y si ese palo no implica la muerte, el juicio y la condenación, si quedamos vivos después de un palo que nos dé Dios, en el fondo es misericordia. Porque si yo quedo vivo, si no es la muerte el castigo, yo puedo arrepentirme y yo puedo cambiar. Y los sacerdotes conocemos algunos casos de alguien que ha recibido un palo y cambio. Que si yo quedo vivo y recibo un palo, en el fondo es misericordia, porque me está dando Dios, a través de ese golpe que sufrí, la posibilidad de convertirme y cambiar. Y a veces Dios, por los pecados, ya no hace castigos particulares y privados para ese individuo, sino que a veces Dios hace castigos colectivos, sin ninguna duda. Y
Y a veces Dios arrasa con toda una ciudad o con todo un país. Con todo un país. Miren que los países muchas veces son castigados por la conducta de sus presidentes, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No siempre. Dios decide con su sabiduría cuándo sí y cuándo no. Fíjense, Ucrania, el pueblo, ya lo dije hace poco, lo repito, el pueblo siempre ha sido muy católico. Un pueblo que ha sufrido muchísimo, el pueblo ucraniano. Pero el presidente que tienen ahora es un desastre y medio. Dios sabrá, y nos enteraremos el día del juicio, si no tiene algo de castigo. Los rusos son otro desastre también, y no son católicos. Pero el presidente que tiene Ucrania, por empezar, ya lo dije, no es católico, es judío. Siguiendo, somos todos adultos, está a favor de la prostitución. Mis felicitaciones. Siguiendo, está a favor del aborto. Mis felicitaciones. Siguiendo, está a favor de las apuestas y los casinos. Mis felicitaciones. Siguiendo, fue actor de cine y de televisión. Y bueno, ¿qué se puede esperar de un actor de cine y televisión? Sabrá Dios, pero sin duda que Dios a veces hace castigos colectivos por los pecados. Si no, fíjense la Biblia. Está lleno de castigos colectivos en esta vida por pecados que se cometen. El más fuerte o el más vistoso ha sido y es el castigo de Sodoma y Gomorra. En Sodoma había muchísima, hay que decirlo con todas las letras, homosexualidad. Y por eso, en español, sodomía es sinónimo. Es sinónimo. Sodoma, sodomía. Y Dios arrasó la ciudad entera con fuego. Dios también hace castigos colectivos. Y los castigos individuales o personales, miren, para ilustrar, les voy a traer dos ejemplos, uno hermosísimo, por eso les decía que quería relacionar este último viernes, hace 2 días, que fue el viernes de Témporas, con los textos que hay allí, traerlos también para este domingo. El viernes, en el Evangelio, se lee, por lo que dice Cristo, claramente de un castigo a los pecados que produjo una enfermedad de 38 años. San Jerónimo, otros santos también, yo siempre me acuerdo de San Jerónimo, patrono de mi ciudad. San Jerónimo, además es doctor de la iglesia, dice, casi literalmente me lo acuerdo, los pecados son la causa de la mayor parte de las enfermedades. Más claro, algo. Y les voy a traer el ejemplo del Evangelio y lo van a ver también. San Jerónimo, los pecados, no dice que todas las enfermedades dependen de los pecados que uno haya hecho, pero él dice, los pecados son la causa de la mayor parte de las enfermedades. De hecho, los pecados terminan produciendo la muerte, porque si no, Dios nos quería dar la inmortalidad. Y los prolegómenos a la muerte son siempre las enfermedades, está todo relacionado. Los pecados son la causa de la mayor parte, no dice todos de las enfermedades, pero dice de la mayor parte. Y miren el Evangelio del viernes, lo resumo mucho para no alargarme. Dice así. Subió Jesús a Jerusalén. En Jerusalén hay una piscina probática, el famoso tema de la piscina probática. Había allí un cierto hombre, que hacía 38 años que estaba enfermo. Le dijo Jesús, surge tole gravatum tuum et ambula, que significa levántate, toma tu camilla y camina. Estaba postrado el hombre, hacía 38 años. Et estatim sanum factus es homusile. E inmediatamente se curó ese hombre. Y sigue diciendo el Evangelio. Jesús se alejó de la muchedumbre que estaba aglomerada en ese lugar. Hace el milagro y se va. Después, no dice cuánto después, Jesús lo encuentra en el templo, el que había curado, y le dice, escuche. Se los leo en latín, es hermosísimo. Ecce sanus factus es. He aquí que ahora estás sano. Te curé. Le agrega Jesús. Iam noli peccari. Ya no peques más. Ne deterius tibi aliquid contingat, que significa no sea que te ocurra alguna cosa peor. Entonces, mira que te curé. Ya no peques más. No sea que te ocurra una cosa peor. Miren cómo las palabras de Cristo ahí parecen insinuar que esa enfermedad de 38 años tenía que ver con los pecados, que hacía 38 años que la padecía. Y los sacerdotes, en la experiencia sacerdotal de miles de confesiones, uno ya ni sabe cuánta gente ha confesado, 21 años, más de una vez a uno le da la impresión que tal o cual enfermedad que padece una persona tiene que ver con los pecados.
Por supuesto que uno no tiene un don para ver lo invisible, esa conexión de los pecados con los castigos, con las enfermedades, pero uno tiene esas impresiones a veces. Que tal o cual persona que cayó enferma, a veces a uno le queda la impresión que tiene que ver con los pecados. Y tenemos la enseñanza de San Jerónimo: los pecados son la causa de la mayor parte de las enfermedades. Y un segundo ejemplo, para que vean cómo los pecados sí causan enfermedades y la propia muerte puede causar el pecado. Este último ejemplo, tomado de San Pablo, es muy importante. Es referido a los que se atreven a recibir la Santa Comunión teniendo en ese momento pecado mortal y sabiendo que no debían hacerlo. Los que se atreven a recibir y a hacer comuniones sacrílegas. ¿Qué puede pasar allí? Se los leo a San Pablo en los Corintios. Él dice así: examínese cada hombre. Yo tengo que examinarme cuando voy a comulgar, tengo que ver si puedo comulgar o no puedo comulgar. Yo no puedo comulgar si tengo pecados mortales. Examínese cada hombre, pues el que bebe, el que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, la sangre de Dios, el que lo come y bebe indignamente, judicium sibi manducat et viri, se come y bebe su propia condenación, bastante fuerte, y ahí agrega el tema de las enfermedades. Es muy cortito, se los leo en latín y se los traduzco. Idio, por eso, inter vos, hay entre vosotros, multi infirmi et imbéciles. Por eso, por las comuniones sacrílegas, hay entre vosotros multi infirmi, muchos enfermos. E imbéciles, dice en latín, que en español es imbéciles. Supongo que se referirá a debilidades mentales, enfermedades mentales o debilidades mentales que vienen por eso. Por eso, por hacer comuniones sacrílegas, por atreverse a recibir la Santa Comunión con pecado mortal, hay entre vosotros muchos enfermos, enfermedades, y agrega el dormium multi, y muchos mueren. Más claro, agua. Por hacer comuniones sacrílegas, incluso muchos mueren. Hay muchos enfermos, ahí tienen enfermedades conectadas con un pecado, y muchos mueren. Entonces Dios, repetimos, si uno recibe a veces un palo, un castigo, merecemos todos los seres humanos, si ello no implica la muerte y la condenación, en el fondo es misericordia. Me está dando Dios a través de ese golpe la posibilidad de cambiar, la posibilidad de cambiar. Y San Pablo termina en esa epístola diciendo que que nosotros, mientras esperamos el momento de la muerte, ahí seremos juzgados, somos en esta vida corregidos, castigados por Dios. ¿Para qué? Un non cum hoc mundo damnemur, para que no seamos condenados con este mundo. Somos corregidos, recibimos a veces un palo de Dios para que no seamos condenados. Ut non damnemur, para que no seamos condenados con este mundo. El llamado de Cuaresma es a la conversión, para que no seamos condenados, para que no seamos condenados con este mundo. Cuaresma es un grito a cambiar. Cuaresma es un grito a corregirse, a dejar de hacer tal o cual pecado. Y el pecador que se convierta vivirá, también se salvará. También el viernes lo decía. Si el pecador hiciera penitencia de todos los pecados que cometió, si me arrepiento, y cumpliera todos mis mandamientos, e hiciera juicio y santidad, obras de santidad, en latín, ¿qué pasa si él hace eso? Por más pecador que era, vita vivet, vivirá con vida, se salvará. El non morietur, y no será condenado. Cuaresma es un llamado para cambiar, para dejar el pecado. Ave María Purísima.